Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Escribo frases tristes, frases que me determinan, frases largas, cortas y otras que al cantar me animan. Frunzo el ceño y siento el miedo en el intento de ser yo. Un barco a la deriva rumbo hacia un mundo mejor cuando las cosas aparentan ser mejor de lo que son. En un compás libre siento el Todos tenemos obsesiones, ideas o imágenes que permanecen en nuestra mente. Los juegos de la infancia, nuestra niñez, la mirada de una mujer a la que conocemos en alguna estación de metro. En fin, alegrías y tristezas. Todos tenemos fantasmas que se nos aparecen a diario y nos sacan de nuestra cotidianidad. Pero hay una especie de seres humanos que no solamente vive con sus fantasmas, también escribe sobre ellos. Bienvenidos a Escritores y Fantasmas. Es un lugar común hablar de la vida azarosa y a veces dramática de muchos escritores. Y esta situación extrañamente les ha servido de inspiración. Quizás si sus vidas no estuviesen plagadas de vivencias fuertes, dramáticas, siempre al límite, no podrían crear y escribir como lo han hecho, y cuya lectura ha conseguido no solamente impactarnos, sino también a veces remecernos. Algunos acontecimientos han llevado a los propios escritores a darle un final dramático a sus propias vidas, y no pocos de ellos han decidido, por su propia mano, terminar con sus propias vidas. He aquí una pequeña muestra. Virginia Woolf nació en Londres, Inglaterra, el año 1882. En una familia acomodada. Su padre fue un novelista e historiador importante de la sociedad británica y su madre una modelo que posaba para pintores de la alta aristocracia. Virginia no fue a la escuela y recibió su instrucción a través de profesores particulares y tuvo también como maestro a su propio padre. Durante su vida se relacionó con los intelectuales más importantes de su época, como Henry James, J.M. Keynes y Bertrand Russell. De personalidad depresiva, Virginia Woolf sucumbió a lo que hoy día llamamos trastorno bipolar. Sin embargo, su inestabilidad psicológica no le impidió ser una escritora de gran productividad. Entre sus obras se destacan La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, una biografía, Las olas y un largo ensayo, Una habitación propia, donde escribe su famosa sentencia: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Texto muy citado por los movimientos feministas que expone las dificultades de las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres. Precisamente su fama, asentada en la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, adquirirá fuerza nuevamente por los movimientos feministas de los años 70. La vida de Virginia Woolf estuvo plagada de situaciones dramáticas. Cuando cumplía apenas 13 años murió su madre y posteriormente, tras la muerte de su padre por un cáncer, el año 1904 sería internada de urgencia en un sanatorio. Aunque no se indica expresamente por parte de sus biógrafos, Virginia Woolf, al igual que una de sus hermanas, habría sido objeto de abuso sexual por parte de su medio hermanos. Es conocida la bisexualidad de Virginia Woolf.
En este sentido, se recuerda que, habiéndose casado en el año 1912 con un escritor, mantiene una relación homosexual durante el año 1920. Virginia Woolf, tras sus continuos estados de depresión, se suicida el año 1941 y antes de los trágicos sucesos deja una carta a su marido. Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Tú me has dado la máxima felicidad posible. No puedo luchar más. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se puso su abrigo, llenó de piedras los bolsillos de su abrigo y se lanzó al río que pasaba cerca de su casa. Ernest Hemingway nació en Estados Unidos en 1899. Escritor y periodista, es considerado uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Ganó el premio Pulitzer en 1953 y el premio Nobel de Literatura en 1954. Escribió una serie de obras entre las que se destacan Fiesta, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar, París era una fiesta, que combina con un conjunto importante de cuentos. Hemingway tuvo una vida muy agitada. En 1918, respondiendo un llamado de la Cruz Roja, se convirtió en chofer de ambulancia, trasladándose al frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. A los pocos meses fue herido gravemente e internado en un hospital, donde pasaría 6 meses antes de recuperarse. Estas experiencias serían la inspiración para escribir la novela Adiós a las armas, que sería también llevada al cine con el mismo título. Luego regresaría a Estados Unidos, viviendo en varias ciudades, para trasladarse luego a la ciudad de París, en Francia, con su primera esposa. En la Ciudad de Luz conocería a grandes escritores como James Joyce y artistas como Pablo Picasso y Joan Miró. En 1937, Ernesto Hemingway se convirtió en corresponsal de la Guerra Civil Española. El escritor tuvo 4 esposas, con las que vivió una vida dulce y agraz. Aventurero empedernido, gustaba de participar en safaris y disfrutaba también de la navegación. En esta actividad dejaría una novela inmortal, El viejo y el mar. En los últimos años de la dictadura de Batista en Cuba, lo observamos viviendo en la isla. Luego, a partir de julio de 1960, nuevamente se establece en los Estados Unidos. Durante sus últimos años, el comportamiento de Hemingway fue errático y de escasa capacidad de organizarse, al igual que la vida de su padre, quien se había suicidado años antes. En este sentido, sus biógrafos señalan que el padre pudo haber sufrido de hemocromatosis, una enfermedad hereditaria que consiste en la incapacidad del organismo de metabolizar el hierro, culminando finalmente en un deterioro mental y físico. Se supone que Hemingway habría sido presa de esta enfermedad a principios de 1961. Al igual que su padre, 12 de sus hermanos también se suicidaron. El 2 de julio de 1961, Hemingway, quien solía coleccionar, entre otras cosas, armas de fuego, pondría fin a su vida disparándose con su escopeta favorita. Horacio Quiroga nació en Uruguay
en 1878, considerado el maestro del cuento latinoamericano, donde retrata a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos y como enemiga del ser humano. Vivió en su país natal hasta la edad de 23 años, momento en que se traslada a Argentina, donde viviría por espacio de 35 años. La vida de Horacio Quiroga estuvo siempre marcada por la tragedia, los accidentes y finalmente por el suicidio. El primer hecho lo protagoniza con un amigo de la juventud, un escritor que después de haber recibido comentarios lapidarios de parte de un crítico literario, decide batirse a duelo con él. Quiroga, preocupado por la suerte de su amigo, se ofrece a inspeccionar el arma con el que se batirían a duelo. Mientras realiza esta operación, se le escapa un tiro, matando accidentalmente a su amigo. Después de este hecho, Quiroga emigraría a Buenos Aires. El escritor se casaría en 2 oportunidades y con ambas parejas intentará fijar su residencia en la selva, que amaba. Primero en la región del Chaco y luego con su segunda esposa a orillas del Alto Paraná. Ambos intentos fracasaron al no encontrar apoyo en sus parejas. Horacio Quiroga se dedicó a la enseñanza del castellano en escuelas de Argentina y seguiría también la carrera diplomática, esta última con altos y bajos, dado los vaivenes políticos de la época. Horacio Quiroga fue un prolífico escritor. Entre sus principales obras se cuentan cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, Anaconda, entre otros libros. Entre sus novelas destacan Pasado Amor e Historia de un amor turbio. En 1937, y después de un largo proceso de afecciones, vividas casi en completa soledad, a Horacio Quiroga se le diagnostica cáncer a la próstata y los médicos le indican que es irreversible. Es internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y allí Quiroga se informa que en el sótano del establecimiento tienen recluido a un paciente que sufre espantosas deformidades similares a el hombre elefante. El escritor consigue que fuese liberado e instalado en su habitación. Más tarde, a él le confesará sus planes, recibiendo su ayuda para materializarlos. El 19 de febrero de 1937, y en presencia de quien se convirtió en su amigo en el sufrimiento, el escritor uruguayo bebería un vaso de cianuro, poniendo fin así a sus días. Alfonsina Storni nació en Suiza el año 1892, de padres argentinos, quienes el año 1896 estaban de regreso en Argentina, radicándose en la ciudad de Rosario, donde su padre instaló un café, negocio que finalmente fracasó. Alfonsina trabajó como mesera en ese lugar para luego independizarse con un trabajo de actriz. Con él recorrió varias provincias de Argentina. Más tarde, con 17 años, ingresó a la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales. Fue aceptada más por su entusiasmo, porque no tenía certificado de estudios primarios ni tampoco aprobó el examen de ingreso. Pero la escuela recién se inauguraba y necesitaba alumnos. Desde ese momento se dedicaría a la docencia y paralelamente escribiría poesía. Al momento de graduarse, Alfonsina recitó 3 de sus primeros poemas. Su primer trabajo fue en la Escuela para Niños Débiles del Parque Chacabuco, una institución que atendía a niños pobres, mal alimentados o raquíticos. Sus escritos nacen de la sufrida vida que la marcó desde su niñez, con un padre alcohólico y su madre siempre triste, que refleja en su poesía. Los estudiosos de su obra la dividen en 2 partes. La primera, de corte romántica, donde destacan el erotismo y la sensualidad. Y una segunda etapa, donde desarrolla una poesía más abstracta y reflexiva. Entre sus obras se destacan Poemas de amor, Mundo de 7 pozos, Languidez, Un cementerio que mira al mar, entre otros escritos.
Alfonsina Storni fue muy amiga de Horacio Quiroga. Solían compartir tertulias con otros intelectuales de la época, juntos iban al cine y compartían el gusto por la música de Wagner. Ella sintió mucho la muerte de Horacio Quiroga y le dedicó un poema muy sentido. Se ha dicho que su prosa es feminista y posee una originalidad que cambió las letras de Latinoamérica. Sus escritos reflejan además la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestra la espera del punto final, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. Fue diagnosticada con cáncer de mamas, del cual fue operada sin resultados positivos. A partir de ese momento, su carácter cambió. Con la enfermedad ya no visitó más a sus amistades y no podía admitir ella sus propias limitaciones físicas. Antes del desenlace fatal, Alfonsina se despidió a través de un poema que sería publicado en el diario La Nación de Buenos Aires. Dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme puestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardos. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Alfonsina Storni se suicidó arrojándose al mar desde una escollera del Club Argentino de Mujeres en Mar del Plata en 1938. Escritores, fantasmas, suicidio, tragedia, pero por sobre todo, escritores y escritoras que alcanzaron la inmortalidad. Espero les haya gustado el capítulo de hoy y los invitamos a seguirnos en este programa, su programa, Escritores y Fantasmas. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Escribo frases tristes, frases que me determinan, frases largas, cortas y otras que al cantar me animan. Frunzo el ceño y siento el miedo en el intento de ser yo. Un barco a la deriva rumbo hacia un